Vamos a presentar a nuestro invitado de esta mañana, porque hoy se toma un café con Claudia. Gastón Achugarri nació en Montevideo en el año 1982. Es director de la empresa constructora que fue de su abuelo y de su padre. Ex ministro de Economía Alejandro Achugarri, a pesar de su militancia en el Partido Colorado, no integra ninguna lista. Bueno, lo recibimos a Gastón. ¿Cómo andás, Gastón? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Estar acá con nosotros. Bueno, como decíamos en la presentación, hijo del exministro Alejandro Achugarri, que todos recordamos como el salvador de aquella crisis del 2002, que él mismo decía que no, ¿no? Porque él mismo decía, hacía una negación de eso, ¿no? Sí, no se quería poner en ese lugar. Y sobrino de Pablo Achugarri, escultor potentísimo de este país, un escultor universal a estas alturas de los acontecimientos. Gastón, con su empresa constructora, estás ahí terminando la obra, además, que están realizando ahí en Manantiales, ¿no? Este museo estupendo que va a servir también mucho para los artistas, ¿no? Sí, es así. ¿Vos mirás de reojo a la política? Sí, yo siempre digo, así como supongo que en la casa de Forlán se habla de fútbol, en mi casa se habló siempre de política. Entonces siempre la vimos con mucho interés. Con mucho interés, pero no capaz que no estás participando activamente, ¿no? No desde la militancia política. Militancia capaz que sí, porque creo que todos acá en Uruguay vivimos la política. Y en mi caso, yo soy militante del Partido Colorado, me siento parte... Pero no una militancia activa, digamos. No, yo no integré ninguna lista ni me postulé para ningún cargo ni nada. Simplemente acompañé al partido porque lo siento. Y soy en esta campaña, sobre todo. Y acompañaste a Talvi. Acompañé a Talvi. Ajá. ¿Y se fue? Y se fue. ¿Te sorprendió? Sí, para todos fue una sorpresa. A mí me tocó hablar un poco de este tema y siempre digo que las decisiones personales o de vida son personales. Digo, hay que estar en los zapatos, entonces yo no hago ninguna valoración sobre esa decisión. Sí, lo que a mí me gusta decir a la gente, porque hubo mucha gente que capaz que se sintió decepcionada o estaba ilusionada y capaz que se cayó esa ilusión. 300.000 votantes, ¿no? 300.000 votantes. Mieres por ahí el otro día decía 300.000 huérfanos. Sí, pero yo lo ves en esos términos. No lo comparto. Porque acá lo importante es que los que votamos, ciudadanos, votamos más que Ernesto Talvi. Votamos un proyecto político, votamos un partido político, un partido que forjó la historia de este país y un movimiento nuevo entre ese partido. Y como todo partido, ahí lo importante es el equipo, son las personas y sobre todo son las ideas. Entonces, Talvi por supuesto que fue la piedra fundamental de eso y el ideólogo y el arquitecto de construir ese movimiento. Pero el movimiento trasciende a él. Él dejó algo que creo que es importante. Mostró en el Partido Colorado que había una forma distinta de hacer las cosas. No nuevas, porque lo que hace Talvi es un poco levantar banderas que estaban perdidas, que estaban olvidadas. ¿Vos te sentís representado? Yo me siento representado porque creo que Talvi, con Ciudadanos, vuelve a levantar banderas ballistas. Entonces, ¿no es una oportunidad entonces de ser más visible y más activo en la política ahora? Ahora no se Tanto que se habla de la renovación y, ¿no? de las figuras jóvenes. Justo ahora estábamos hablando con Garcés de eso, ¿no? De qué es nueva y qué es vieja política, es decir, pararse desde otro lugar, en el que puedan emerger figuras jóvenes a un partido como un Partido Colorado, ¿no? Un partido tradicional. Bueno, de Ciudadanos... Con toda la historia que tiene. Sí, mirá, las elecciones fueron ahora, hubo un cambio de gobierno y quedan 5 años. Y creo que ya hay figuras nuevas, mismo dentro del Partido Colorado. Creo que uno de los grandes aciertos de Talvi y de las cosas distintas fue darle lugar a personas que no están en política. Acá es muy difícil entrar en política, porque las personas se quedan mucho tiempo, la renovación es muy lenta y los jóvenes a veces ven que es muy difícil entrar o llegar a lugares de trascendencia. Y creo que uno de los grandes aciertos de Talvi es ese. Un ejemplo es Carmen Sanguinetti, que es alguien que no había participado activamente en un cargo político antes. Y él tuvo la visión de ponerla como suplente sabiendo que iba al ministerio. Entonces le iba a dar el lugar de senadora de la República, una persona nueva, fresca,
con ideas nuevas, con banderas enfocadas a lo social. Entonces, creo que figuras hay renovación dentro del partido y creo que eso fue lo que entusiasmó a los jóvenes. ¿Y Sanguinetti? Y Sanguinetti es una figura también importante, de peso. Cuando Sanguinetti vuelve al Partido Colorado, Talvi todavía estaba ahí también. Entonces creo que le hizo bien al partido la competencia, que hubiese dos sectores fuertes, que hubiese una competencia de guante blanco. Creo que es sano, que en los partidos tiene que haber diferentes corrientes, diferentes personas, diferentes debates, ideas. Creo que le hace bien a la democracia que el abanico sea amplio. Claro. Bueno, mientras tanto, vos seguís ahí enfocado a terminar el museo de tu tío, a ser de panelista radial ahí en Justicia Infinita, que a veces te escuchamos, bueno, y el futuro dirá, ¿no? Lo que me impresiona, hablas igual a tu padre. No. Igual a tu... Viste que uno Te como agradezco, hijo Fede. no se da cuenta muchas veces en sus gestos, en sus inflexiones, pero me haces acordar mucho a tu papá. Muchas gracias. ¿Cómo era tu papá? ¿Y qué aprendiste de él? Mi padre era extraordinario, en todo sentido. Él fue docente mucho tiempo en la Facultad de Derecho. Él me contaba que siempre fue lo que más disfrutó de toda su vida profesional fue dar clase. Entonces él tenía una forma de comunicar todo, que parecía que te estaba siempre enseñando. Y de él aprendí todo. La ética laboral, los valores, el amor por la libertad, que siempre era algo que él defendía y hablaba de la libertad todo el tiempo. Porque él me contó que su ingreso a la vida política fue un accidente, fue porque acá en Uruguay había dictadura, entonces los jóvenes de esa época tenían la necesidad de salir a hacer algo. Entonces fue como muy accidentado. Si no hubiese habido dictadura, él nunca hubiese entrado en política. Es algo que siempre remarcaba. Entonces, desde chico él siempre hablaba de la libertad, qué es lo que tenés que ver en un líder, su defensa de la libertad, la defensa de la expresión. Entonces él era algo que remarcaba. Y era un servidor público, ¿no? Totalmente. Pero de verdad. Vos has hablado muchas veces de la camioneta, del Fiat rojo ese que a veces se veía en el Ministerio de Economía los domingos los domingos, porque Achugarri andaba en su auto, no utilizaba Exacto. los vehículos oficiales. Un automóvil que lo mantuvo a pesar de que a veces no andaba bien incluso, ¿no? Ustedes le decían, viejo, ¿por qué no cambiás el auto? Se caía a pedazos, pero todavía anda. Todavía anda. Era un automóvil que pertenecía a tu mamá, Sí. ¿no? Era el auto de mi madre y cuando mi madre falleció, lo empezó a usar mi padre. Lo empezó a usar él. Y se lo quedó hasta el último día. Ahí va. Pero este automóvil se veía parado en las puertas del Ministerio de Economía los domingos. Entonces, realmente cuando se le hizo el homenaje que vos propiciaste, un lindo homenaje que se le hizo en la Asamblea General, que vos buscaste recurrir a figuras políticas que lo querían mucho a tu papá. Recuerdo que en algunas frases de Larrañaga vos te apoyaste para contarles a todos los que estaban ahí quién era tu papá, ¿no? Justamente ahí estábamos viendo ese momento que para vos realmente fue muy emotivo, ¿no? Pero sin duda tu papá era un distinto de la política, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mi padre tenía un gran sentido de deber público, lo llevaba con mucho orgullo. Para él trabajar en el Estado era era un honor enorme. Además se refería a la política como la carrera de los honores, como se decía en la época del Imperio Romano. Y lo vivió así, con abnegación, con desinterés y con mucho esfuerzo. Y bueno, en la época de la crisis, la que tú mencionás, para nosotros fue una época compleja. Mi madre acaba de fallecer hace un año y... Tu mamá falleció en el 2000, fines del 2000. O sea, y después se vino la crisis encima. Y después se vino la crisis encima. Entonces, para mi familia todavía no nos habíamos recuperado del golpe, fue muy duro.
Y, Claro, porque vos ahí tenías 18 años, sí, 17. jovencísimos. ¿Y tus hermanas? 15 y 13. Eran eran los los chicos. chiquilines. Y cuando estalla la crisis y renuncia a Bención, mi padre nos reunió en el living de nuestra casa de Solimar, donde se tomaban las grandes decisiones, y nos explicó un poco la situación, lo crítico que era, la renuncia a Bención, que no había otro ministro de Economía, y bueno, que él siendo el primer senador del partido de gobierno, tenía la responsabilidad o el sentido de deber de asumir, porque no había otra posibilidad. Y con nosotros siempre fue muy, muy franco. Y nos dijo, bueno, esto va a ser complicado, la salida no va a ser fácil, hay grandes chances de que todo salga mal, y si eso es así, ustedes son mis hijos, tienen mi apellido, van a quedar como marcados en ese sentido. Y también, bueno, lo que tú decís, nos vamos a ver poco, porque esto va a necesitar mucho trabajo y va a tener que trabajar de sol a sol, de lunes a domingo. Y bueno, después todo salió bien. Todo salió bien, pero ¿cuánto pesó todo ese estrés, no? Que ustedes como familia también eran los sostenedores de ese tránsito. Fue duro. Sí, ¿no? fue duro. Fue duro, salió bien, pero fue duro. Y se lo cobró un poco en salud, capaz, ¿no? ¿Cuánto incidió el estrés, la angustia, el desasosiego en su fallecimiento? Porque él fallece en el 2017, ¿no? Bueno, fueron 15 años después, yo eso no sabría decirlo. En su momento, mi padre era biológicamente optimista. Entonces, si bien tiempo después de ya atravesar la crisis, me contaba que durante ese periodo de noche le costaba dormir, apoyar la cabeza en la almohada y sentir el sufrimiento que estaba pasando de la sociedad. En el día a día no lo veías así, él iba con mucho empuje, con esa alegría natural que tenía. ¿Y por qué no quiso ser candidato a la presidencia? Porque en un momento se manejó el nombre de él. Nunca tuve la ambición. Como te dije antes, la carrera de mi padre fue un accidente en política y fueron hechos que fueron sucediendo a raíz de ese. Pero nunca fue una meta en sí para él la presidencia de la República. A él se sentía muy, muy a gusto, o su vocación era estar en el Senado creando las leyes, nunca el Ejecutivo. ¿Y te enojó a vos un poco cuando, a poquito de fallecer tu papá, desde la interna del Partido Colorado se quisiera manejar el nombre de tu papá para denominar una agrupación? Eso a vos te enojó bastante, ¿no? Sí, más que nada fue una lista en sí, no fue algo del Partido Colorado. Ajá, fue una lista. Una lista de un movimiento. De un movimiento. Y bueno, no se te consultó en ese momento, ¿cómo fue? Porque en realidad la intención era como homenajear a la figura, ¿no? A todo lo que había representado. Sí, por supuesto. El Partido Colorado, ¿no? Yo le dije, sí, en su momento era una forma de homenaje. Y yo le dije, homenaje, pueden hacer los que quieran, colgar la foto, hablar de él, hacer un acto. Pero me parece que ponerle el nombre a una lista particular de un movimiento particular dentro de un partido, no. Porque después es la lista de Achugarri no está, entonces vos después no sabés qué es lo que. Cuáles son las ideas de esas personas o cómo van a actuar. Entonces, para mí, mi padre siempre cuidó mucho su carrera política, su apellido. Entonces, y se había retirado de la política, eso es un poco, si él se retiró, me parece que era una etapa terminada. Entonces. ¿Y qué proyecto de vida tenés vos? Y hoy decías vos que cuando tu viejo los reunió para hablarles del momento difícil que se venía, que a ustedes los van a recordar como los hijos de. ¿Te has podido separar un poquitito de toda esa situación que te tocó vivir como familia por ser el hijo de? ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene Gastón? Hoy en día el desafío que yo tengo es seguir con la empresa constructora. Es la empresa que fundó mi abuelo en el año 75. La siguió mi padre a lo largo de toda su carrera política, sus 2 trabajos. Y ahora nos toca a nosotros, a mí, a mis hermanas, que somos los que dirigimos la empresa, donde trabaja también mi primo, claro, que es ingeniero. Lo viven como un legado. Como un legado.
el gran desafío es ser la tercera generación, que siempre lo que se dice en los cursos de administración, que es la más complicada. Sí, claro, ahí estábamos viendo fotografías de cómo avanza la... ¿Para cuándo va a estar? ¿Para el 2021? Mediados del año que viene. Allá en Manantiales, ¿no? Sí. Es una obra de envergadura, ¿eh? Sí, es una obra en serio, ¿no? Es una obra impresionante. Una inversión... Esto es un sueño de mi tío, de ponerle, le dice, la cereza en la torta de la fundación. Es un proyecto del arquitecto Carlos Sot, que es un proyecto fantástico, va a ser algo distinto en lo que es arquitectura acá en Uruguay. Son casi 5.000 metros cuadrados. ¿Todas esas firmas? Eso fue el verano pasado, es la colocación de la piedra fundamental, fue como una invitación a que se conozca la obra y se dejó esa piedra que todos los que estaban ahí podían ir a firmarla, a dibujar algo y eso va a quedar en el museo. ¿Y tus hermanas están participando también o se dedican a...? Mi hermana, la que me sigue, la del medio, es psicóloga y educadora inicial. Entonces es un poco, si bien participa del directorio de la empresa, porque somos los tres, claro. Su camino va por otro lado. La más chica sí trabaja conmigo. ¿Cuál es? La más chica trabaja conmigo. Ahí va la de la izquierda. Sí, la del medio. Esa es la psicóloga. La psicóloga. Divina. ¿Esa foto es ahí afuera? En la casa Solimar, de afuera, en Solimar. de toda la vida. Ahí está. Así que tenían esas charlas. ¿Cómo disfrutaba tu padre de los tiempos en familia, no? Era lo que más disfrutaba. Viajabas mucho con él y todo lo demás. Incluso, a ver, tenía una dieta tremenda, ¿no? ¿Qué vivía? Sí. ¿A dulce de leche? Chocolate. ¿Chocolate? Mi padre no tenía... ¿Coca-Cola? Coca-Cola light y chocolate de taza. Y los puchos, ¿no? Porque fumaba como una bestia. Había dejado de fumar. Había dejado de fumar. Hace 3 años antes de fallecer, un día dijo voy a dejar de fumar, al otro día dejó de fumar y nunca más. Flacazo. Siempre, Flacazo. siempre flaquito, ¿no? Siempre. Bueno, de chico no, de chico ¿De chico no? De chico pesaba 100 kilos. ¿100 kilos pesaba Achugarri? Era como Pablo, muy parecido. No me lo puedo imaginar. Yo no lo conocía así. Tremendo, tremendo. Bueno, la verdad, felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Esa obra seguramente la vamos a disfrutar no solo todos los uruguayos, sino también a nivel regional, ¿no? Va a ser un museo de referencia seguramente en Sudamérica, ¿no? Es un museo donde está destinado a todas obras latinoamericanas. Entonces va a ser un punto de encuentro entre artistas uruguayos con artistas de toda la región. Y bueno, y la obra en sí, la construcción es como una obra de arte. Tiene una forma compleja, una estructura de madera que no hay nada acá en Uruguay que sea construido así. ¿Así? Exacto. Esas vigas de madera. Es de OT el diseño. El diseño es de OT. Ajá. Y lo distinto son las vigas de madera que sostienen la estructura. Sí. Esas obras se hacen con madera uruguaya, pero se manda a Francia. Cada viga de esas son 19 y son todas distintas. Se hacen a medida en Francia y se traen de vuelta y se colocan. Entonces eso es lo innovador y lo distinto, que no hay nada acá en Uruguay hecho así. ¿Y mármol? Mármol. Que es el elemento... No, de mármol no tiene nada. Esencial de las obras nada más. Las obras nada más. De mármol no tiene nada. Bueno, va a ser un placer ir a visitar eso, que aparte va a ser con entrada gratuita. Gratuita no se va a cobrar entrada. Como toda la fundación, mi tío. Y además qué bueno que le va a dar, claro, por la fundación, qué bueno que le va a dar un espacio también al desarrollo artístico de muchos talentos incipientes que hay en el Uruguay, ¿no? Es un poco la idea de la fundación, es esa, mostrar proyección internacional. El talento uruguayo. Un día lo vamos a invitar a tu tío. Muchas gracias por haber venido, me encantó conocerte, te deseo lo mejor y estoy segura que capaz que te vemos en política, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe, hay tiempo. Hay tiempo. Gracias, Muchas gracias Gastón. a ti.